Durante la travesía de Retrobasket Spain hemos hablado de estrellas mundialmente conocidas, de jugadores que se quedaron en el camino y de otros a los que nadie recuerda o conoce. Pero era necesaria una sección dedicada a esos hombres que desde el banquillo dirigen a los jugadores y deciden quién y quién no juega. Una sección que vamos a llamar Banquillos para el Recuerdo y a la que damos inicio nada más y nada menos que con Doug Moe. Cuando la NBA llegó a nuestras pantallas, a nuestras casas, teníamos a entrenadores extremadamente elegantes como Pat Riley, podríamos meter ahí también a Mike Fratello, todos esos entrenadores que había con apellido italiano siempre iban de punta en blanco. Teníamos también a esos señores cincuentones, pasados de peso, como Frank Leiden, Don Nelson, que va retrocediendo en el tiempo, en edad, o Chuck Daly. Chuck Daly quizás estaba ahí a medio camino, era un señor elegante, pero claro, algo más mayor que Riley y no era un Michael Douglas del baloncesto, como siempre digo. Y después teníamos a Doug Moe, un señor desaliñado que siempre parecía entre triste, enfadado y como que todo le importaba tres narices. Y la verdad es que era un tío que me llamaba mucho la atención. Por tanto, cuando me propusisteis crear una sección dedicada a entrenadores de la NBA de los 80 y los 90, no tuve duda de cuál sería el protagonista de nuestro primer episodio. Douglas Edwin Moe nació en Brooklyn, New York, el 21 de septiembre de 1938. Por tanto, cuenta ya, en 2024, con 86 años. Moe comienza su etapa de instituto en Brooklyn, pero la finaliza en el Bullis High School de Potomac, Maryland. Es un exitoso jugador de baloncesto y béisbol en este instituto, pero especialmente destaca en el deporte de la canasta y prueba de ello es que North Carolina se fija en él y decide reclutarlo. Estamos en 1957 y como ya sabéis, en aquel entonces, en el primer año los jugadores jugaban en un equipo junior, por así decirlo, no competían en NCAA. Y a partir de ahí, los 3 años que Doug Moe juega con North Carolina son realmente notables. Con su 1,96 de estatura, Moe era un alero, probablemente en una época en la que no había tantos jugadores altos, con más tendencia a la posición de 4 que no a la de 3, que quizás fuese la posición en la que más jugase a nivel profesional. Y durante sus 3 años como Tar Heel, contribuye a 3 campeonatos regionales de la ACC. Y también podemos comentar como datos curiosos que en su último año en North Carolina coincide con otro legendario entrenador como Larry Brown, que se incorporaba ese año como base al equipo. Y también que justo el año que Moe se marcha de North Carolina supone el año de llegada de Dean Smith. Por tanto, no llegan a coincidir en el equipo como entrenador y jugador. Los números de Moe son muy destacables y en su último año se va a más de 20 puntos y 14 rebotes por partido. Es decir, no hablábamos de un cualquiera, hablábamos de un jugador bastante notable. De hecho, ya en 1960, antes de terminar su periplo universitario, es seleccionado por los Detroit Pistons y posteriormente en 1961 es seleccionado por Chicago. Pero no por los Chicago Bulls, que aún no existían, sino por los Chicago Packers, actualmente conocidos como Washington Wizards. Sin embargo, en este punto hay varias situaciones que interrumpen su trayectoria. Por un lado, se ve envuelto en un escándalo de amaño de partidos universitarios que, aunque termina con su inocencia, también lo hace con una larga sanción. Moe se reúne a cambio de $75 con unos individuos que amañaban partidos a cambio de dinero, pero rechaza
la oferta de tomar parte en esa estafa. Y aunque, como decimos, fue absuelto, todo esto fue suficiente para que North Carolina decidiese expulsarlo y para que los Chicago Packers rescindieran su contrato antes incluso de que se convirtiera en jugador de la NBA. A partir de aquí, la vida de Moe coge unos derroteros que nadie podría haber imaginado 1 o 2 años antes, tiene diferentes trabajos, se alista en el ejército y termina sus estudios en el pequeño, muy alejado del glamour de North Carolina, Elon College, donde ya hace por primera vez las funciones de entrenador asistente. Nos situamos, por tanto, en 1965. Moe tiene 27 años, es joven y tiene esa frustración de no haber sido profesional y se marcha a jugar al baloncesto italiano. Un baloncesto que ese año por primera vez adquiría jugadores extranjeros y por tanto hubo una avalancha de norteamericanos que llegaron a territorio transalpino. Moe juega 2 temporadas en el Petrarca de Padova, un ambicioso equipo que además de a Moe se hace con los servicios de Asa Nikolic, un prestigioso entrenador yugoslavo. Y en la primera de las 2 temporadas que pasa en el equipo padovano es el máximo anotador de la competición y lleva al equipo a su mejor registro histórico, a un 3er puesto. Con ya 29 años en 1967 y con las puertas de la NBA cerradas, Moe decide probar suerte en la ABA. Concretamente en los New Orleans Buccaneers, los Bucaneros de Nueva Orleans, equipo en el que coincide con su viejo amigo Larry Brown y en el que se convierte en una estrella de la competición. Moe promedia 24 puntos y 10 rebotes por partido y llega a la final de la ABA, en la que pierden frente a los Pittsburgh Pipers, un equipo que tenía en sus filas nada más y nada menos que a Connie Hawkins. Y de hecho Hawkins también impide que Moe ganase el premio a MVP. Hawkins es el jugador más votado y Moe queda en segunda posición. Para la siguiente temporada, Moe cambia de destino, se va de la mano de Larry Brown nuevamente a los Oakland Oaks. Sus números vuelven a ser buenos, unos 19 puntos por partido, y los Oakland Oaks, que tenían como estrella a un Rick Barry que se fue a 34 puntos por noche, se proclamaron campeones de la ABA. A partir de aquí, un Moe que ya tenía 31 años de los años 60, principios de los 70, comienza su declive. Su tercera temporada en la ABA la disputa en los Carolina Cougars, un equipo liderado por un jugador llamado Bob Berga, procedente de Duke y que promediaba 27 puntos por partido, y la temporada de Moe no está nada mal, con 17 puntos, 5 rebotes por partido y su tercera convocatoria consecutiva para el All-Star Game, que de hecho sería su último All-Star Game en la ABA. En sus 2 últimos años como profesional juega en los Virginia Squires y sí, vuelve a coincidir con Larry Brown. Y no solo eso, sino que una vez retirado, en la temporada 72-73 se convierte directamente en entrenador ayudante de los Carolina Cougars, a las órdenes como entrenador principal, sí, de Larry Brown. Con Billy Cunningham como estrella, esos Cougars llegan a la final de conferencia este y tienen un récord en temporada regular de 57 victorias. El tándem Brown-Moe pasa un año más en los Cougars con menos éxito y de ahí dan el salto a los Denver Nuggets aún en la ABA. Denver en la temporada 74-75 supera holgadamente las 60 victorias en temporada regular, pero vuelven a caer en final de conferencia ante los Indiana Pacers, que estaban liderados por George McGinnis, uno de esos primeros prototipos del ala pivot que tanto nos gusta. Pasamos por tanto a la temporada 75-76, última temporada del tándem Brown-Moe. En este caso,
los Nuggets llegan a la final de la ABA frente a los New York Nets. Denver contaba con dos estrellas como David Thompson y Dan Issel, y también andaba por ahí Ralph Simpson, del que hablamos hace poco. Sin embargo, nada pudieron hacer en la final frente a los más de 37 puntos y 14 rebotes conseguidos por el Dr. J. Estamos en 1976, se produce el cisma de la ABA y varias franquicias, entre ellas los San Antonio Spurs, se unen a la NBA y eligen a Moe como entrenador principal. Se acabó lo de ser ayudante. Y os voy a dar un dato que seguro que os esperáis. Desde ese primer año, San Antonio, es decir, el equipo entrenado por Moe, es el máximo anotador de la competición con 115 puntos por partido. Y por supuesto, también es el equipo que más puntos recibe con 114. San Antonio entonces en la conferencia este termina con balance positivo 44-38 y aparte de estrellas como George Gervin, en esos San Antonio Spurs también estaba George Karl, sí, como lo estáis oyendo, George Karl. Es decir, aquí la cosa va de entrenadores que se van conociendo entre sí y van siendo mentores unos de otros. Moe permanece en los Spurs hasta la temporada 79-80. No termina esa temporada, es destituido poco antes del final de la temporada regular y en todos esos años los San Antonio Spurs mantienen las mismas características en su juego. Mucha anotación, mucha libertad en el ataque, más relajación en lo defensivo para poder tener energía para atacar, y los Spurs siempre caían o bien en primera o bien en segunda ronda. No llegaban más lejos y tiene sentido porque cuando un equipo juega con este estilo, podríamos llamar algo anárquico, los partidos al final se convierten en un cara o cruz. Buena prueba de ello es el empate a 119 puntos por partido que promediaron los Spurs en la última temporada de Moe. Es decir, el partido iba a quedar cerca de los 120 puntos y uno de los dos equipos iba a ganar. Moe no pasa mucho tiempo en el paro y a mediados de la temporada 80-81 sustituye a Donnie Walls y el equipo pasa de un récord de 10-21 con su anterior entrenador a un récord de 26-25 durante la estancia de Moe. Denver tiene en ese año un promedio de más de 120 puntos, tanto anotados como recibidos. Probablemente en el periodo en el que estuvo Moe incluso fuese algo más. Y ya en la temporada 81-82, primera temporada completa de Moe en los Nuggets, el récord del equipo es positivo, 46-36. El equipo cuenta con 3 superbaluartes ofensivos como Dan Issel. Otra vez Dan Issel en el camino de Moe, que por cierto sabéis que después también fue entrenador de los Nuggets. Alex English, qué decir de Alex English. Y Kiki Van de Wyk, qué decir de Kiki Van de Wyk. 2 super anotadores de esta época. Y de no ser porque ese año supone el inicio del súbito declive de David Thompson, quizás Denver habría llegado más allá de la primera ronda en la que cayó. Cosa que consiguen en la 82-83 con un récord en regular season muy parecido, de nuevo superando los 120 puntos a favor y en contra y cayendo en segunda ronda ante su ex equipo, los San Antonio Spurs. La temporada 83-84 es un pequeño paso atrás para los Nuggets, tienen récord negativo en temporada regular y caen en primera ronda ante los Utah Jazz. Podríamos hablar de un duelo Alex English-Adrian Dantley, que es ganado por Dantley, que se va a 31 puntos por partido en esa serie. Pero si por algo se recuerda, esa temporada, la 83-84, es por el récord anotador conseguido por los Nuggets. Un récord agridulce y compartido con los Pistons. 370 puntos en un partido que Denver pierde
186-184. Llegamos a la temporada 84-85, temporada en la que Denver tiene un gran lavado de cara. Easel continúa, pero ya es un veterano de último año. English también sigue siendo la estrella del equipo, pero Kiki Van de Beek se marcha del equipo, se marcha a los Blazers y llegan Calvin Nat y Fat Lever. El tándem English-Nat promedia 50 puntos por partido en esa temporada, tanto durante la temporada regular como en los playoffs. Creo que Nat era más apropiado para los Nuggets porque English y Van de Beek eran más parecidos, más unidimensionales, más dados solo a lo que era el apartado ofensivo, aunque English fuese un jugador bastante más completo que Van de Beek, pero Nat era más un power forward, jugador más inclinado a la tarea reboteadora, al esfuerzo, aunque también, ya digo, se iba a más de 20 puntos por partido y por tanto era importantísimo a ambos lados de la cancha. Con estas dos estrellas, jugadores jóvenes como Fat Lever, Dan Easel que estaba en su last dance y otros jugadores como T.R. Dunn o Wayne Cooper que hicieron muy buena temporada y muy buenos playoffs, los Nuggets inician una serie de vendetas a lo largo de los playoffs. En primera ronda se deshacen de los San Antonio Spurs en 5 partidos, anotando en todos ellos más de 110 puntos y yéndose en el primero a 141 y en el último de la serie a 126. Y en segunda ronda el rival son los Utah Jazz y en este caso es English el que gana el duelo Dantley-English y es el que se va en este caso a más de 30 puntos por partido. De nuevo Denver juega unos partidos en los que sus puntos oscilan entre los 110 y los 130 aproximadamente. La serie termina con un 4-1, pero el siguiente rival era un rival muy cómodo con altas anotaciones. Los Ángeles Lakers. Y estos Lakers que solo tenían problemas ante defensas correosas como las de Celtics o Pistons, no tuvieron ningún problema para derrotar a los Nuggets y se fueron en muchos partidos a más de 130 puntos y en el último de la serie, en el 4-1, se fueron a 153. De nada les sirvió a los Nuggets estar por encima de los 110 puntos en todos los encuentros, excepto en el último en el que se quedaron en 109. A partir de ahí, Doug Moe y los Denver Nuggets no repiten ese mismo éxito hasta la marcha de Moe tras el final de la temporada 89-90. Pero se repiten 3 cosas en todas esas temporadas. Los números anotados por Nuggets y por sus rivales se van a cifras estratosféricas. Denver llega siempre a playoffs con resultados variopintos, temporadas con menos de 40 y temporadas con más de 50 victorias. Y una vez llegados a playoffs, siempre caen o bien en primera o bien en segunda ronda, pero no repiten ese éxito de llegar hasta final de conferencia. La nueva década trae un lavado de cara absoluto para los Denver Nuggets y tenemos cambios a todos los niveles. Nuevo ejecutivo, Bernie Bickerstaff, nuevo entrenador, Paul Westhead, y se marchan las vacas sagradas, Lever y Alex English. El resultado es desastroso, 20-62. Westhead se va a 120 puntos por partido, pero encaja 130 y se pasa 3 temporadas sin jugar playoffs. En cuanto a nuestro protagonista, tras un par de años en blanco, firma con los Philadelphia 76ers en la temporada 92-93. Filadelfia es en ese momento un barco a la deriva que acaba de perder a Charles Barkley y en el que tan solo 2 hombres exteriores como Hersey Hawkins y Jeff Hornacek están a la altura. Durante la estancia de Moe, el equipo tiene un récord de 19-37 y Jim Lynam, el general manager en ese momento, decide cesarlo. Cosa extraña a mi entender porque Lynam, como entrenador, debería haberse dado cuenta
de que el equipo no daba para más y de hecho él había vivido situaciones similares en equipos como los Clippers. Y tras esta experiencia termina la trayectoria como entrenador principal de Doug Moe. Sin embargo, no es el final de su carrera y entre 2003 y 2008 vuelve a ser entrenador ayudante en los Denver Nuggets y allí se reencuentra con viejos conocidos como Kiki Van de Wyk, que ahora era el general manager de los Nuggets, y George Karl, que fue su jugador, como hemos visto, en los San Antonio Spurs y que ahora era el entrenador principal de Denver Nuggets. Si hacemos un balance de su carrera como entrenador, Moe se sienta en el banquillo en más de 1000 partidos con más del 50% de victorias en temporada regular y un 40% de victorias en los 83 partidos de playoffs que llega a disputar. El mayor logro de su carrera a nivel, llamémoslo, individual, lo consigue en la temporada 87-88 cuando es votado como mejor entrenador de la misma. Y si hablamos de homenaje, los Denver Nuggets hicieron una especie de retirada del número 432 con el nombre de Moe en honor a sus 432 victorias en temporada regular. Y aparte de todo lo comentado en torno a su juego ofensivo, su juego era muy simple en lo que se refiere a jugadas. Moe no marcaba jugadas concretas y los jugadores tenían, podríamos decir, que mucha libertad en el juego a nivel estratégico. Como hemos visto en los vídeos de sus diferentes equipos, jugaban lo que se denomina passing game. Si habéis visto, los jugadores se pasaban el balón rápidamente de unos a otros, no los retenían más de 2 segundos hasta que alguno de ellos tenía oportunidad de tener un tiro fácil. Y dentro de las peculiaridades de sus equipos, cabe destacar también que no eran muy dados al contraataque, cosa que parece contradictoria, pensando que eran equipos de resultados altos. E igualmente Moe discrepaba con todos esos críticos que decían que sus equipos no eran buenos en defensa. La verdad es que el argumento de Moe a la hora de defender que sí lo eran, tiene cierto sentido porque se iba a anotaciones muy altas, pero sus rivales no superaban de media esas anotaciones. Las anotaciones siempre estaban muy equilibradas, es decir, normalmente estaban en la esfera, según hemos ido viendo, de a lo mejor 119 a 118 de media o 118 a 119. Los partidos dentro de esa gran anotación eran equilibrados. El problema es, pienso, el cara cruz que eso suponía y el hecho de que a lo mejor con algunos ajustes, con algo más de rigor en según qué situaciones, sus equipos a lo mejor podrían haber tenido una media anotadora algo superior a la de sus rivales, aumentar ese margen y por tanto tener más posibilidad de victorias. Aunque también cabe pensar lo contrario. Quizás con otro estilo de juego, sus equipos habrían sido equipos perdedores. Lo que está claro es que no era nada fácil tener ese estilo y a las pruebas me remito. Paul Westhead coge las riendas de los Nuggets un año después, quiere seguir teniendo un equipo anotador. Es cierto que el equipo tiene muchas bajas, pero el balance de puntos a favor y en contra, como hemos visto anteriormente, fue desastroso. Y con este balance de la trayectoria como entrenador de Doug Moe, finalizamos este primer episodio de nuestra serie dedicada a entrenadores legendarios de la NBA. Espero que sea de vuestro agrado y os veo próximamente en diferentes episodios de todas nuestras diferentes series aquí en Retrobasket Spain.